Venga, vamos a terminar ya las intervenciones aquí. Pasó por aquí tu entrenador, pasó la presidenta acaba de marchar, ha estado una de las jugadoras del Mecalia Guardés y el entrenador, claro, del equipo vencedor hoy aquí. Una primera parte magistral tuya, pero la segunda parte, ¿qué le pasó al Porreña? Llegaste a seguir de 6-12. Creímos que, bueno, coser y cantar. Nada de nada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Nada, coser y cantar, no sabíamos que por mucho que en la primera parte nos fuimos, estuvimos fuertes, nuestro error fue que dejarlas entrar en partido y a partir de ahí ya se nos hizo un poco cuesta arriba. Sin embargo, hoy, la primera parte, tú magistral, ¿eh? Solo fallaste uno. Estaba hablando yo con el de la radio gallega, con Adela ahí. ¿Cuántos lleva ya Lali? Bueno, una pasada. Pero contra el final, no, ya fallabais, ¿no? Todas, ¿no? No sé qué pasó en los últimos minutos ya por ello. Subieron al marcador y ya se pusieron por encima. Llegasteis a estar casi de 2, pero ya nada. ¿Qué pasó? Estevez le echa la culpa a la lesión de Isabel, ¿no? Sí, obviamente la lesión de Isa la notamos, es un pilar fundamental del equipo y luego también al final del partido, nuestro ritmo de partido siempre tiene que ser muy alto, entonces llegamos al final un poco más cansadas quizás y también pues la portera empezó a coger un par de balones y también la motiva a ella. ¿Estabas bien físicamente contra el final, Ali? Porque el otro día te vi en el banquillo y le hice la pregunta, a ver, no sé si lo escuchaste. Y al instante ya estaba otra vez jugando y dije, ¿qué pasa? ¿Que no descansa nunca? Nada, sí, llegué bien físicamente al final, pero siempre hay algo de cansancio, o sea, si después de jugar un partido entero, siempre al final pues estamos... Los excesos a veces se pagan, ¿no? Sí, pero bueno, hay que seguir entrenando más y estar más fuertes para llegar a tope al final.